Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de su podcast Dar Creativo. Como todos los sábados me encuentro con Henry, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto, bien, gracias. Y hoy les traemos una invitada de la que vamos a aprender mucho. Es especialista en diseño y desarrollo de producto. Trabajó en México, en España, en Italia, ha estado en El Salvador. Es especialista en sistema CAD/CAM para diseño, ya nos vas a hablar de qué es eso. Y patronaje 2D y 3D de calzado, zapato a medida y todo. Entonces les presento a Estela Martínez. Estela, ¿cómo estás? Muchas gracias, Nikki, gracias, Henry. Bienvenida, gracias Estela. En primer lugar. Tengo que dar también las gracias al Todopoderoso, al Creador, porque yo creo que hay un poder superior que lo organiza todo de alguna manera y que permite que estemos aquí. Gracias. Así que doy gracias por este día, gracias por esta invitación. Quiero aportar un poquito, ¿verdad?, acerca de quién es Estela. Estela es la líder, es la creadora, ¿verdad? Viene de generación en generación, Mayan Roots, no sé si no se mira aquí al fondo, ¿verdad? No. Bueno, de la marca Mayan Roots, ¿verdad? Una marca de calzado que ha sido muy exitosa, se distribuye aquí en el país, pero también en muchos países del mundo. Eso lo vamos a ir viendo a medida vayan pasando los minutos, ¿verdad? Así es que los invito a que se queden, va a ser una muy buena historia la que nos tiene Estela. Estela, bienvenida. Gracias nuevamente, Henry. Encantada de estar aquí. Sí, no, un honor tenerte. Contanos, ¿cómo supiste? Bueno, venís de una familia, ya sos la tercera generación que se dedica, que ha dedicado su vida en torno al calzado, al desarrollo y al modelaje de hormas para zapatos, tu papá, y vos te fuiste por esa línea también. Sí. Contanos cómo nació pues este negocio familiar y cómo hiciste para agarrarle el gusto, ya sabiendo que es familiar, pero pues okay. Propio pues. Ok, bueno, les cuento, en realidad mi primera opción no fue el diseño de calzado. Ajá. De hecho, yo lo que quería estudiar era arquitectura. Okay. Lo que ocurre es que, bueno, en todos mis años de instituto, de colegio, tuve, digamos, académicamente, mi rendimiento fue, se puede decir, de altibajos. Okay. A veces era la mejor alumna del instituto, a veces era la que a duras penas pasaba las clases, otra la que prácticamente no se gradúa porque tenía 8 materias que recuperar. Entonces, una cosa bastante inestable, ¿no? Hoy en día un estudiante promedio. Exactamente. Entonces, en realidad no se sabía mucho, pero recuerdo que el último año de instituto, en segundo de bachillerato, mi papá recibió a un técnico mexicano, un técnico de calzado mexicano, lo recibió aquí en su fábrica y tuvimos una reunión familiar con él. Entonces, cuando yo hablé con aquel hombre y mi papá, y yo miré la pasión con la que ellos hablaban en torno al calzado, yo dije, a lo mejor lo puedo considerar algún día, dedicarme a esto, ¿verdad? Pero lo dejé. Y luego resulta que hubo un concierto de mi instituto, iba a un instituto evangélico en ese momento, hubo un concierto en el Teatro Manuel Bonilla, y recuerdo que yo quería ir con un atuendo especial, porque esto más, no me gustaba vestirme con la ropa que se vendía en las tiendas, además la que yo me quería comprar era tal vez demasiado cara. Ajá. Y mi papá en ese momento estaba pasando por una época bastante difícil, complicada económicamente, entonces nos ateníamos, bueno, a lo básico, ¿no? lo más indispensable para vivir. Uh-huh. Y ya bastante tenía con pagarnos colegio privado, ¿verdad? Y que no faltara la comida en casa y eso, pero entonces decidí hacerme mi atuendo, un atuendo tipo cíngara, tipo gitana, no sé por qué. ¿Cuál lo hiciste? No, en colaboración con un primo que le encantaba el diseño. Ajá. y con una modista, una costurera de cerca de mi casa que me trabajaba súper económico, súper bien. Ajá. Entonces, una camisa que la transformamos, una falda que la transformamos, y yo decía, ¿y los zapatos? Entonces resulta que mi hermana menor desechó unas sandalias de ella, que a mí me encantaban, ajá, pero que ya habían dado lo que iban a dar. De hecho, las sandalias ya estaban para irse a la basura. Entonces yo le dije a mi hermana, ¿me las regala? Y me dice, sí, no me las pongo. Y yo las transformé. Les quité todo lo que tenía en la parte de arriba y compré cintas para el pelo
y utilicé toda la parte de abajo, la suela, e hice unas sandalias, tipo sandalias romanas, con las cintas del pelo. Ajá. Que para mí eran el complemento perfecto para el look que habíamos hecho entre mi primo y yo, ¿no? Entonces me voy así, y cuando llego al concierto, bueno, mis compañeras encantadas, wow, qué lindo, y qué sandalias más bellas, y que dónde las compraste, y que no sé qué. Y digo, no, la hice yo. Entonces eso a mí me hizo pensar, y dije, a lo mejor, digo yo, esta es una forma rápida en la que yo puedo ser económicamente productiva. Ajá. Rápidamente, se ve que no, a lo mejor no se me da mal, dije yo, porque yo no he estudiado esto, pero bueno, lo voy a considerar. Cuando me gradué de bachillerato, ese fue el año en el que prácticamente no me graduó de lo mal que me iba académicamente. Entonces dije, voy a estudiar algo que sea rápido y que pronto me permita generar ingresos. Ajá. Y como mi papá nos lo había presentado de una forma tan bonita, pero que también él nos dio la libertad a sus hijos, yo soy la mayor, entonces él dijo, hija, dedíquese a lo que usted quiera. Sí, ¿okay? No tiene por qué seguir. No tiene por qué hacer esto, no siga. Pero si usted quiere, mire, lo puede estudiar. Aquí en Honduras no había mujeres dedicadas a esto, y menos de forma profesional. ¿Okay? Tal vez alguna mujer que sí que yo conocí aquí, que una señora muy respetable y que llegó a tener una zapatería muy buena aquí, pero era una persona empírica, ¿okay? Que no era ella que hacía nada en todo el calzado, más que organizar su zapatería, venderlo. Gran mérito el que tiene doña Glenda Idiáquez, recuerdo el nombre de la señora. Okay. Y resulta que, bueno, digo, a lo mejor me voy a dedicar a esto. Y le dije, papá, ok, mándeme a estudiar. Y mi papá me mandó a estudiar a México, una carrera técnica para que fuera rápido, y rápido pudiera ser también productiva. Ajá, sí. Entonces, la idea era montar una empresa, porque mi papá tenía la visión clara de que en el país no había nadie ofreciendo lo que el mercado necesitaba. Okay. Hasta ese momento tu papá se dedicaba solamente a hormas. Solamente a hormas, porque mi padre ya había sido zapatero, él creció siendo zapatero, con ilusión, de zapateros que trabajaban en zapatos con amor, por pasión y por dedicación y por vocación. Pero cuando hubo la guerra entre Honduras y El Salvador en el 69, se cerró la frontera comercial. Entonces, en ese tiempo, muchos materiales y las hormas para hacer los zapatos venían de El Salvador. Entonces, se quedan los zapateros de Honduras sin tener hormas. Entonces, mi papá dice, bueno, yo no puedo comprar hormas importadas que venían tal vez de México, de Estados Unidos, de Europa. Dice, bueno, pues yo voy a probar a hacer mis propias hormas. Y cogió, tan habilidoso, cogió un bloque de madera con un machete, que de hecho ese machete está exhibido en el Museo Nacional del Calzado en España. Wow, porque lo tienen ahí exhibido, y la primera horma que hizo mi papá, porque se la solicitó uno de los mecenas de la industria de la horma de España, se lo vino aquí, estuvo visitando aquí a mi papá, es un amigo familiar, él recientemente ha regresado al cielo, está en el cielo, pero es una persona que tuvo una trayectoria maravillosa en España, en la industria del calzado, y como les digo, un gran mecenas allá. Y entonces cuando anduvo por aquí por América, visitó Honduras, nos estuvo visitando a nosotros porque se convirtió en un amigo personal de la familia. Y bueno, cuando vio aquel machete y supo la historia de todo, el hombre se le rodaron las lágrimas. Entonces dijo, me encantaría tener ese machete. Lo menos que pudimos hacer fue, bueno, mi familia se lo regaló, ¿verdad? Dijeron, esto es historia. Alguien que no ve un machete nada más, sino que está viendo una historia, ¿verdad? Entonces, bueno, les decía que mi papá con aquel machete hizo su horma y se lo enseñó a los colegas de él, zapateros. Entonces, mira, hice esto, les dice. Hombre, pues no está mal, le dijeron. Y papá empezó a hacer las hormas para él mismo, ya que no las podía traer del Salvador. Y sus colegas empezaron a pedirle que por qué no se las hacía a ellos también. Digamos, me deberían de hacerme a mí también mis padres, ¿no? Sí, ya. Entonces mi papá dijo, yo creo que aquí más bien el tiro está en ponerme a hacer hormas, porque ya no hay nadie haciendo hormas, no hay nadie vendiendo hormas, más bien yo las hago. Y así fue. Empezó a hacer hormas, tacones, plataformas, todo de madera. Okay. Era duro porque obtener los permisos para la extracción de madera nunca ha sido fácil, y cada vez se fue endureciendo cada vez más. Los secados de la madera y todo, la madera trabajada de forma artesanal era bien complicado, porque
la madera tiene que tener un punto de secado para que no pierda su forma, sino ella es imperceptible al ojo, pero ella día a día va a ir perdiendo, y se retuerce también, entonces, o sea, algunas se secaban, otras se expandían, se rajaban, entonces claro, la verdad es que los clientes de mi papá, los zapateros en aquel tiempo fueron bien pacientes, la verdad, bien pacientes, desde aquí les mando un agradecimiento, una frase de agradecimiento, porque gracias a eso mi papá nos pudo crear a su familia, ¿verdad? Pero mi papá sabía que no estaba dando lo mejor que él podía, pero él siempre intentando mejorar, bueno, se metió a un préstamo para poder traer una máquina ya más profesional de México, fue a traerla, luego fue tecnificándose cada vez más, y ya llegó un momento en que ya no podía seguir haciendo las plataformas las hormas de madera, sino que tuvo que transformarse al plástico. Tenía que ser plástico. Entonces cambió, eso significaba cambiar toda la tecnología también. Encontramos una referencia en Sudamérica donde vendían, porque no es fácil, como la industria de la horma, vamos a ver, la industria del zapato es una industria masiva, pero la industria de la horma no. Okay. Es un equipo, es un equipo más específico, entonces más técnico, y no existen miles de fabricantes de hormas, ¿okay? Entonces la industria que le abastece de equipo y maquinaria es todavía menor, ¿okay? Porque trabajan para un mercado más pequeño. Entonces, ¿dónde compramos máquinas? ¿Dónde nos abastecemos de eso? Eran impensables los precios, ¿verdad? Pero es que comprar maquinaria para hacer horma también implicaba la maquinaria adecuada para inyectar los bloques, y mi papá, con su ingenio y la necesidad que tenía de producirlo, diseñó su propia máquina, algo impensable prácticamente en la industria de la horma, y sin embargo él lo hizo, ¿okay? Él lo hizo, una máquina que puede costar cientos de miles de dólares, mi papá la hizo por miles, por unos cuantos miles, ¿no? Entonces, bueno, eso es tema específico de ya cuando mi papá venga a contar su historia, los animo a que deleiten a su audiencia con mi papá, porque la verdad es que que un niño de 9 años se ha dedicado a hacer zapatos con dos propósitos: hacer su primer par de zapatos a los 9 años, él tuvo su primer par de zapatos porque él se lo hizo, y el otro, conocer a su papá. Porque su papá era zapatero, pero él no lo conoció. Y le dijeron, ahí le decían en el pueblo que si él se hacía zapatero iba a conocer a su papá, porque en aquel tiempo los zapateros en Centroamérica viajaban por toda Centroamérica. De hecho, mi papá no era hondureño, viajaban por toda Centroamérica porque la mano de obra especializada no abundaba, entonces como que se la peleaban entre varios países, ¿no? Y así se lo peleaban a él y lo contrataban en varios países. Y una de esas se fue, dejando a mi abuelita con mi papá en brazos, un bebé chiquito. Sí. Y bueno, entonces mi papá soñó que si él se hacía zapatero iba a conocer a su papá. Y así fue. Sí. Más de 20 años después lo conoció y lo contrató para trabajar con él. No, sí, mi papá contrató a su papá para que trabajara con él. Sí, la verdad es que sí. Qué bonito. No, sí lo vamos a tener ahí la próxima. Lindo. Ya, esos ojos azules lo van a cautivar. Bueno, pero te interrumpí. Entonces, ¿te fuiste a México? Sí, me fui a México, me especialicé y me di cuenta ¿quiénes eran mis compañeras? Mis compañeras de clase eran abogados, arquitectos, médicos, administradores de empresa. Y yo les preguntaba, ¿por qué están estudiando esto? ¿Por qué están estudiando esto? Decía, vamos a ver, vivimos en una ciudad cuyo patrimonio es el calzado. Y el crecimiento de esta ciudad está pensado alrededor de la industria del calzado. ¿A dónde te fuiste a México? León, Guanajuato. Okay. En aquel tiempo fue a León, Guanajuato, y entonces estudié. La verdad es que mi papá tuvo esa visión, y aquí se lo agradezco infinitamente, de que si nos íbamos a dedicar a esto, que fuera de una forma ya profesional, y mandarnos a los mejores lugares posibles para estudiar. ¿Okay? Es un centro tecnológico donde no te puedes creer de que alguien que imparte una clase de calzado va con una gabacha blanca. ¿Okay? O sea, que allá se respeta hacer esto. ¿Okay? Sí. Entonces, gente profesional, son PhD, impartiendo clases de manejo de la piel, de los tacones, de la suela, de esto. Eso es un nivel muy, muy alto, ¿okay?
Entonces, bueno, me fui a México, luego vine aquí, fundamos empecé a trabajar así, con taller pequeño, pero ya hacíamos lo ¿Ya aquí? Sí, ¿Ya graduada? Sí, graduada, vine aquí a Honduras, vine a trabajar en una fábrica grande, era la única de ese tamaño, digamos, que había en aquel tiempo aquí en Honduras, pero lo mío no era ser empleada, yo quería trabajar por mi cuenta. Y bueno, mi papá, ok, vale, como puedas, yo te apoyo. Me llevó a los lugares que lo conocían a él para que me dieran crédito, para materiales y todo, y empezar y trabajar. Y siempre hacíamos cosas diferentes, el zapato que hacíamos era diferente. En ese tanto abrimos 3 o 4 veces taller. Lo abría, lo cerraba, lo abría, lo cerraba. ¿Por qué? Porque abría, vendía y no me pagaban. Tenía que volver a cerrar. No me pagaban o me quedaban a deber. Yo decía, ay, Dios mío. Clásico problema. Entonces yo decía, no. Entonces yo un momento en que ya llorando, yo dije, yo prometí, no vuelvo a hacer zapatos mientras no tenga una tienda propia para venderlo yo. Que los de las tiendas no me engañen. Era una niña, me explico, en aquel tiempo, que andaba con algo muy bonito que la gente me lo quitaba de las manos, pero literalmente me lo quitaba, no era que me lo pagaba. No tenía pago. Entonces, bueno, se quedó eso así, pero después empecé a trabajar en aquel tiempo el Centro de Desarrollo Industrial como técnico del área de calzado. Siempre había una contraparte nacional y una de Naciones Unidas extranjera, que daban apoyo a la industria aquí, para los prestatarios del Centro de Desarrollo Industrial, que era una institución semiautónoma del Estado donde se daban financiamiento y asistencia técnica a la pequeña industria. O sea, a mí me contrataron para el área de calzado. Mira que yo me vino de maravilla porque, bueno, ya tenía un ingreso con mi profesión y bueno, era también como un descanso y yo decía, bueno, esto no va a ser permanente. Y me permitió también como que conocer más en profundidad cómo estaba organizada la industria del calzado aquí. ¿Okay? Porque yo tenía que visitar a los señores, a los zapateros por todos lados. Yo miraba que todos adolecían exactamente de lo mismo. Algunos hacían mejor calzado que otros, pero todos tenían los mismos problemas, todos. Así es. ¿Cómo ¿Okay? cuáles? ¿Cuáles eran los problemas? Uno de los primeros problemas es que no tenían el abastecimiento adecuado de materia prima. ¿Okay? Era una materia, como quien dice, tenían que trabajar con lo que había. No estaban tecnificados. Exacto, eso te iba a decir, es bien empírico, sí, ¿verdad? Bastante empírico. Cuando ustedes, no sé si saben, algo muy popular que dice, ay, no, es que este zapato hondureño, como me saca, entre comillas, ñolas, y chiman, dice la gente, y no están tan desencaminados, es verdad. Es verdad. ¿Por qué? Porque cuando alguien dice que este zapato, es que de la parte de atrás debe medir 4 dedos. Mire, sus 4 dedos no son los mismos 4 dedos míos. O sea que no pueden medir 4 dedos. Sí, tiene que ser una medida técnica, ¿verdad? Exactamente. Y hay una medida de acuerdo a la antropometría de la población. Porque, créame, la señora que nació en Suiza y toda su vida caminó en Suiza no tiene las mismas medidas de pie de la señora que nació caminando por las calles y con tierra y con tierra y con todo. No es exactamente la misma. Entonces, por poblaciones tenemos antropometrías diferentes. Y eso le iba a preguntar, o sea, en cuanto a las hormas, por ejemplo, ¿qué tanto es la variante que hay entre países o entre las culturas? No sé, ¿de qué forma lo ven ustedes esa? Hay muchísima diferencia. Lo que nos referíamos antes, ustedes, de hecho, se ha ido reduciendo, ¿verdad? Por salud mental, digamos, de los fabricantes, porque era prácticamente enloquecedor pensar en que los americanos fueron los más específicos en eso. Los americanos le ofrecían, porque ya no lo hacen tanto, una medida, por ejemplo, una talla de largo por 3 o 5 tallas de ancho. O sea que usted puede medir, por ejemplo, 37, pero si usted es un 37 de pie fino, no es lo mismo que un 37 de pie ancho. Cortito, o de un pie medio. Entonces, para eso estaban los anchos o recios diferentes que se determinaban con letras. La talla en número y el ancho en letra. Entonces dijeron, esto es una locura. Sí, porque para todo tipo. Son inversiones grandísimas las que hay que hacer en inventario de calzado para que podamos tener para todos. Exacto. ¿Okay? Terrible. Entonces se fueron acortando cada vez más y se fue estableciendo más por tipo de población, por antropometría, cuál era la que le quedaba mejor, ¿verdad? A cada quien. Y bueno,
yo de forma muy, bueno, existen también diferentes sistemas de medidas de calzado. Yo no sé si ustedes se han fijado en los tenis, en las lengüetas de los tenis suele venir una etiqueta que trae varios números, y dice EU tanto, americano tanto, o USA tanto. Entonces, ¿por qué? Porque en cada sistema de medida tiene diferentes códigos para determinar una talla. Entonces, yo, por ejemplo, soy de las que votaría, y voy a ver si algún día hago el lobby para que algo de esto ocurra, es que universalicemos las medidas. Sobre todo ahora en un mundo globalizado, ya no tiene mucho sentido decir que yo soy 7 americano y soy 35 europeo, ¿verdad? No, ¿y por qué no ponemos una sola medida? ¿Sabe cuál es la medida para mí más exacta? ¿Cuánto mide su pie? Pues mi pie mide en centímetros, y esa medida la adoptó México. Y desde aquí yo digo un aplauso para México, porque ellos dieron una medida bien específica, que es el largo. Ya el ancho puede variar. Debería. Sí, bueno, es que si yo quiero saber qué talla soy de pie, 37, pero 37 ¿qué? ¿Sabe que 37 no es nada? Por eso, no entonces los centímetros sí es una talla universal. Pero exactamente, eso es una talla, lo que está basado en el sistema métrico decimal, que es una medida. Sí, mi pie a mí me mide 27 centímetros, estupendo. Y mire, y tengo de planta 9 centímetros de ancho. De hecho, nosotros a nuestras clientas así las atendemos a distancia, por WhatsApp, por Facebook. Les decimos, por favor, mándenos un dibujo de su planta de pie con la medida, con 2 rayas, en la parte más ancha y en la parte más larga. Y nos pone ahí en milímetros, por favor, cuánto mide su pie. Y de esa forma procuramos ser lo más exacto posible con la medida. Aunque no es que hacemos zapato a medida, ya dejamos de hacerlo, comenzamos haciéndolo, pero ya no. Pero por lo menos nos vamos a la talla más cercana para ese pie. Y de esa forma encuentra la comodidad el cliente, exactamente, exactamente. No le soca, no le está muy flojo. Sí, le queda. Exactamente, pero sobre todo eso, pues sí que nos encantaría que aquí desapareciera, o sea, que empezáramos a utilizar más lo que son la medida del pie. Por ejemplo, si una mujer compra un sujetador, un brasier, ¿cuánto es? Yo soy 35, ¿qué significa? 35 de contorno más una copa. Okay, eso es una medida, pero en el pie no existía eso. Entonces nos alegra que México lo haya propuesto, que lo estén usando, y eso facilita las cosas. Entonces, bueno, nos contabas te viniste de México, entonces empezaste, ya trabajabas en el CDI, ya tenías. Exacto, entonces, pero estando en CDI, yo le decía a mi papá, ay papá, fíjate que tengo ganas de un zapato de tal forma, y yo miraba en las tiendas, yo no miraba algo que a mí me gustara. Entonces, bueno, pues me hice una falda, pues me sobró un pedazo de tela de la falda, y seguía con aquello, pues voy a hacer unas zapatillas así forradas de la tela, y me las piropeaban, y mis compañeras de trabajo, las más arregladitas, sabes que en las oficinas de gobierno hay de todo, pero hay mujeres que se arreglan súper lindo, súper bonito, las hay que son como las lideresas de la moda en las oficinas, ¿no? Y ellas me piropeaban mis zapatos, y decía, y de repente algunas empezaron como a encargarme zapatos, ay, ¿me puedes hacer a mí también? Pues sí, y dije, yo creo que voy a tener que volver a hacer zapatos, dije. Y entonces mi papá en aquel tiempo me dijo, mira, me dice, voy a contar con un dinero que te puedo dar a vos para que vuelvas a hacer zapatos. Entonces volvimos. Y en aquel tiempo fue a través de una sociedad con una persona, con un hombre de empresa de aquí de Tegucigalpa. Estuvimos 2 años trabajando, la verdad es que bastante bien, aprendí bastante con él, porque aprendí que no se trataba de solamente saber hacer zapatos. Así yo iba a poder estar toda mi vida haciendo zapatos y teniendo que cerrar el taller una y otra vez. Tenía que aprender a comercializarlos. Tenía que aprender administración, tenía que aprender finanzas, tenía que aprender un montón de cosas, ¿okay? Que en aquel tiempo no las consideraba. Entonces, con esta persona ya se me abrieron los ojos, ¿verdad? Y por el contacto pues natural con él, con su empresa. Así que cuando decidimos separarnos ya tenía otra visión. Otro conocimiento. Otro conocimiento, otra visión. Y bueno, al poco tiempo de eso pues ya fundé mi propia familia, pues, y el padre de mis hijos pues nunca estuvo muy de acuerdo en que yo
tuviera contacto con la industria del calzado. No sé, a él no le gustaba mucho. Un tiempo sí me apoyó, pero luego después se ve que no vibró mucho con ellos. Decidimos irnos por otro camino, así que me alejé del calzado. Me alejé del calzado por, creo que 15 años o así. Okay, por 15 años sí, crié a mi familia, ya me dedicaba a otras cosas, me fui a vivir a España, bueno, nos fuimos a vivir a España, mis hijos crecieron allá, pero ellos fueron bien chiquitos, pero de hecho me fui allá a una ciudad cuyo patrimonio es el calzado, okay. Me fui específicamente por eso, no me habría ido a cualquier lado. Porque yo la verdad es que yo nunca consideré, o sea, mi sueño nunca pasó por yo me voy a ir a vivir fuera de Honduras, nunca tuve ese sueño, ¿okay? Tal vez viajar, sí, pero ir y regresar. Pero ya cuando en el año 2000, no, en el año 98 fue, mi papá necesitaba, ya preveía, ¿verdad?, una reconversión de su industria del calzado, de hormas. Entonces mi hermano se había ido a tecnificar a España en hormas, mi hermano menor, y había trabado muy buena relación, una relación de amistad con este señor que les cuento, al que le donó el machete al museo. Sí. Y entonces le dijo bueno, dijimos, aquí necesitamos dar un salto, aquí solitos no vamos a crecer, esta industria no tiene apoyo aquí en el país, porque es una industria única, ¿ok? Entonces, tenemos mercado, no solamente Honduras, sino todo Centroamérica, propongamos un joint venture, ¿ok? Allá en España, con este señor, y nos dispusimos, ¿verdad? No hemos esperado que alguien nos venga a invitar, mire, venga, muévase, no, sabemos que nos tenemos que mover, ¿verdad? Eso es algo que mi papá siempre nos inculcó. Y la hermana mía, la que me sigue a mí, ella es la que no se ha tecnificado en nada referente a la profesión, pero es la que administra la fábrica, cogió la administración de la fábrica de hormas. Desde muy jovencita, no había ni terminado el colegio cuando ella ya le ayudaba a mi papá. Y lo tomó como un reto personal sacar aquello adelante. Ella prácticamente sacó la empresa de la quiebra, porque mi papá había caído en una depresión muy fuerte en ese momento. Y a una persona que está con esos niveles de depresión es imposible que haga algo bien, ¿no? Pero además tuvo experiencias bien duras que ya cuando él venga ahí les va a compartir. Así es. Pero entonces nada, mi hermana lo tomó y dijo, después ya en aquel tiempo, ya habían pasado 10 años, dijo mi hermana, hay que ir a España y busquemos una sociedad con este señor. Ofrezcámosle el mercado de Centroamérica, ser sus aliados estratégicos aquí. Dijo, bueno, pues lo hicimos. Hicimos maleta, compramos pasajes y nos fuimos para allá, para España, ¿verdad? Los tres. Mi papá, mi hermano y yo. Y cuando le presentamos el proyecto al señor, dijo, bueno, la verdad es que nunca me he interesado en Centroamérica, porque yo considero que es un mercado demasiado pequeño, ¿verdad? Muy pequeño. A mí me interesa Brasil, a mí me interesa mercados más grandes, pero no. Pero entonces le dijimos, mire, le decimos, Centroamérica somos 40 millones de habitantes y todos usamos zapatos. Todos usamos zapatos. Y el que no usa está trabajando por ponerse zapatos. Entonces piensen eso. Y la verdad es que se quedó pensando y dijo, creo que vamos a hacer algo. Exactamente. Entonces, así fue. Y en eso vino Mitch. Entonces se detuvo el proyecto. Se detuvo el proyecto porque ¿qué hacemos? El proyecto de la alianza con la empresa. ¿Pero ya era Mayan Roots o todavía? Todavía solamente la fábrica de hornos. Pero entonces no, en ese tiempo Mayan Roots no existía. Bueno, y ya se quedó aquello así. A todo esto yo estaba fuera de la industria del calzado, pero cuando yo fui ahí a España, a ese pueblo con mi papá y con mi hermano, yo dije, si algún día yo tengo que salir de Honduras, yo me voy a venir a vivir aquí. Porque a mí me encantó aquel pueblecito pequeñito, todo era limpio, organizado, los señores mayores iban empujando los cochecitos de sus nietos, de los bebés que los llevaban al parque, y decía, qué bonita es la vida aquí, y todo, sobre todo, alrededor del calzado, aquí hay grandes empresas que nos llevaron a visitar de la proveeduría, que aquí nosotros no teníamos nada, y allá eran fabricones inmensos, que todos ofreciéndote de todo. Qué lindo, otro mundo. Entonces eso fue antes de irte con tu familia. Antes de irme con mi familia, exactamente. Entonces ya después
eso fue en el 98, y en el 2000 ya decidimos irnos. O sea, yo me fui adelante, después llegaron los niños y el papá de ellos, Ajá. y ya nos establecimos ahí. ¿Okay? Y ¿Cómo se llama ese pueblo? se llama Elda. Elda. Ujú. Ahí se fueron, Sí. el pueblito bonito. Ahí nos fuimos. Que buscarlo. Sí. Y bueno, el lugar nos ofreció la ventaja de que nuestros hijos crecieran en un ambiente pequeño, tranquilo, con seguridad. Me explico eso. Yo me retiré de lo que era hacer calzado, pero siempre trabajaba en industrias alrededor, por ejemplo, en una empresa que hacía publicidad, pero como el patrimonio de la ciudad, el calzado, pues la publicidad giraba alrededor del calzado. A mí me contrataron porque yo sabía de calzado. En otras también, bueno, sí, está contratada aquí porque usted sabe de zapatos, ¿verdad? Ajá. Entonces, pero una cosa bien bonita es que cuando yo llegué allá, yo me di cuenta del nivel técnico que tenía aquella gente, y yo decía, yo aquí no voy a Porque hacer lo que carecían aquí. en una empresa de zapatos, de diseño de zapatos, yo no voy a servir, pero ni para barrer el suelo, con el nivel que ellos tenían. Y eso que yo me había tecnificado fuera, pues yo voy a tener que empezar de abajo. Con la buena suerte también de que un amigo, un modelista ya retirado, un modelista de calzado ya retirado, había sido amigo de mi hermana, bueno, era amigo de mi hermana, quien había estado un tiempo antes. Él prácticamente me adoptó. Digo, vamos a ver, esto le vamos a quitar lo que no sabe, le vamos a quitar la ignorancia y le vamos a hacer. Y agarró el machetillo y empezó a darme forma. Exactamente. Y entonces él me visitaba y él me decía, ven aquí, ven al estudio con mi hijo y ven aquí, aprendes cómo hacemos las cosas. No te voy a pagar porque aprendas, pero vas a aprender. Y mira, aquí las cosas hacen. Y yo empecé, sí, don Manolo. Y me decía, lo primero, vas a dejar de llamarme Don Manolo. Eso es lo primero. Y segundo, me vas a tutear. Yo decía, ¿pero por qué? Tienes que aprender a vivirme aquí, me dice. En Europa tuteamos a la gente. ¿Por qué? ¿Por qué? Le decía yo. Pero si usted es mayor que yo, usted es como mi papá. Y me decía, pero no me puedes llamar así, me dice, porque estás poniendo una barrera entre nosotros. Y aquí todos nos tuteamos. ¿Te has fijado? Me dice en la calle. La gente de todas las edades, un chiquillo de 15 años me puede tutear a mí y yo no me voy a sentir ofendido por eso. Decía, seguro que usted no se ofende, porque si aquí, si no te dicen Doña Estela, te ofende. Ahora a mí no me gusta que me digan Doña Estela, obviamente, pero bueno. Sí, entonces, qué diferencias de cultura, ¿verdad? Entonces sí, entonces bueno, mira, el hombre nos enseñó bastante, ¿verdad? De cómo se trabajaba allá técnicamente, y las cosas que yo hacía eran súper mal hechas desde el punto de vista de él, ¿verdad? Claro. Pero fui aprendiendo poco a poco, pero me di cuenta de que mi campo específico no estaba en lo que yo había estado haciendo aquí en Honduras, ¿okay? Sino que iba un poco más allá. Entonces fui desarrollando también otras habilidades, porque yo tendía a ser más introvertida, no me gustaba mucho hablar, ¿verdad? Pero ya con él aprendí que no, tú tienes que soltarte, tú tienes que hablar, tienes que comunicarte, si no la gente no te va a ir a preguntar qué quieres, tienes que, ¿verdad? Sí. Y bueno, luego cuando estuve allá tuve oportunidad de trabajar, de colaborar, digamos, con varias empresas que aunque no estaban específicamente en el calzado, sí que estaban alrededor, como empresas de proveeduría de calzado. Pero una de ellas que yo estaba desesperada porque necesitaba empleo, económicamente necesitábamos el empleo, el ingreso mío también, solo estaba el del padre de mis hijos. Me voy a la oficina de empleo de allá, pero con los 2 niños, ¿verdad? Me fui con los 2 niños, son oficinas donde no suelen ir niños, pero yo no podía pagarme una guardería para que los cuidaran, ni tenía quien me los cuidara, yo estaba sola, entonces, bueno, tenía que ir con ellos, a ver si hay alguna oferta de empleo alrededor en la que yo cuadre para que me contraten. Y cuando fui, ya te ponen a tu asesor ahí, un señor así súper de mala leche, se dice en España, o sea, que súper enfadado, súper enojado, y así, bien serio y todo. Y mis niños por allá, pues jugando, tendrían, yo qué sé, 5 o 6 años, y hacían ruido. Señora, por favor, controle a esos niños. Usted es una oficina, no tiene por qué traer niños. Le digo, discúlpeme, le digo yo, pero yo estoy en nuestra oficina.
desde hace días solicitando un empleo, que me manden una entrevista de trabajo, le digo. Y si yo estoy aquí y con ellos es porque no puedo pagarles una guardería y porque no tengo quien los cuide en casa. Así que usted va a tener que aguantar que mis niños estén aquí haciendo ruido. Ahí te sentaste. Exactamente. Entonces, dice el hombre, me dice, bueno, se quedó callado, ¿no? Y digo, con esta no voy a pelear. Entonces, me busco las ofertas de empleo y dice, aquí hay una, dice, pero tú no eres la persona que buscan, me dice. Le digo, ¿y usted cómo lo sabe? Y me dice, no, es que están buscando un especialista en CAD/CAM, o sea, estamos hablando de sistemas ya tecnológicos, ¿no? Especialistas en sistemas tecnológicos aplicados al calzado. Tú no eres la persona que busca, me dice. Le digo, ¿cómo puede usted saber que no soy yo la persona que buscan? Mándeme esa oferta. Te voy a mandar, me dice, pero no eres tú, me dice. Sí, pucha, que... Así mala leche. Qué mala leche. Entonces me mandó, bueno, yo bien feliz de la vida fui con mis 2 niños a la entrevista. Me encontré la gente súper maja, o sea, súper simpática, una oficina toda de gente joven como ustedes, lindo. Y me dijeron, mira, bueno, ya me entrevisté con el jefe, un chico joven, un genio. De hecho, él está catalogado como un genio. Él es una persona que ha desarrollado sistemas nuevos de la industria. Él transformó la industria de la horma. Él la digitalizó. Es un genio. Bueno, pues no me contrató, solamente me dijo, bueno, le dije el currículum y me dice, bien, porque hablaba a 1000 por hora, yo no le entendía todo lo que me decía, pero bueno, hice mi entrevista ya, y yo llamaba todos los días, no, que soy quedaron de que me iban a llamar, no, fíjate que Santi, que no sé qué, no, pero no nos ha dicho nada, bien amable la muchacha, la secretaria. Una de esas dije yo, bueno, como te da la oficina de empleos te da un tiempo para que le lleves la entrevista firmada, que o no eres la persona que buscan, o que sí que te van a contratar, ¿verdad? Entonces le digo, mira, aquí vengo, le digo, me fui a la empresa y le digo, aquí vengo, fírmame por favor que no soy yo la persona que buscas para que me puedan mandar a otra oferta. En lo que yo digo eso a la secretaria, él oye desde dentro y dice, no, espera un momento, dice, si yo quería hablar contigo, pero no he tenido tiempo, entra. Y entonces me dice, estaba pensando que a lo mejor tú eres la persona que yo busco. Me dice, ¿sabes por qué? Me dice, porque tú tienes el perfil profesional de la mayoría de la gente de este pueblo, de esta ciudad, me dice, que es gente que se ha formado de manera empírica o tecnológica, o ya técnica, pero con sistemas analógicos, y él lo que estaba haciendo era convertir en sistemas digitales toda la industria del calzado. Entonces, ¿quiénes iban a hacer el mercado de él? ¿Quiénes? Sí, toda la gente como yo, profesionales, y que además de mi edad para arriba, ¿okay? De mi edad para arriba. Y es la gente como tú, a la que yo tengo que convencer de que mi software y mi hardware es adecuado para ellos. Si yo te convenzo a ti, y si tú sabes usarlo, aprendes a usarlo, significa que ellos también van a poder aprender. Es un buen testimonio. Entonces me contrató. Wow. Me dice, pero no te puedo contratar de primas a primera, quiero saber si de verdad tú puedes aprender el software. Entonces trajo a los técnicos italianos con los que ella estaba asociado. No, estaba bien. Si quieres cambiémoslo para que... ¿Para que no te jale? No, está bien. Dale, pásalo. Ok, gracias. Ahí está. Gracias. Trajo un técnico italiano a España para que durante una semana me diera una inducción. Y después de esa semana me iban a examinar y a ver si yo había aprendido algo o no y si sabía transmitir ese conocimiento. Así fue, entonces me le pagaron la guardería a los niños. Le digo, pero esto más, no tengo quien me cuide a los niños. Le digo, esta semana, no te preocupes, te pagamos la guardería. Tú ven a matricularlos a la guardería que quieras. Estupendo. Le digo, tampoco tengo coche para transportar a mis niños a la guardería. Me dice, no te preocupes, te prestamos el coche. Aquí hay un coche para que te lo lleves. Estupendo. Dije, sí, qué lindo, la verdad es que bueno, aprendiendo un poco de eso, vemos de que de cierta forma forzaste, ¿verdad? De alguna manera, claro que sí. La suerte, forzaste a que abrir la oportunidad. Claro que sí, es que es exactamente, además es que cuando te ves sola,
Oye, bueno, no es que estaba sola del todo, mi hermano ya vivía allá también con su esposa española y eso, y tenía un entorno que más o menos me apoyaba, o sea, que me apoyaban, pero yo también tenía que hacer mi parte, Claro. me explico, yo tenía que hacer mi parte, no me podía quedar callada, tenía que tocar las puertas. Y cuando terminó el curso con este italiano, el italiano dijo, una cosa es cierta, ella es modelista, ella sabe, ¿okay? de calzado, ella sabe de calzado y ha logrado aprender lo que yo le he transmitido, así que ella es la persona adecuada para esto. Wow. Me contrataron, Sí, exactamente, excelente. gracias, me contrataron y ya era súper bonito, y yo, Dios mío, en el entorno y con ordenadores, y me dijeron, decora tú en la oficina como tú quieras. ¿Qué? Wow, Dios mío, sí, Dios mío, y yo, porque aquí vamos a recibir a los clientes, aquí tú les vas a hacer demostraciones aquí, y te vamos a mandar a Italia también para que te especialices más. Y así fue, así Y te lo ahí, corto, realmente ajá, así fue. Luego de eso, bueno, qué increíble oportunidad. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Estuve poco, mire, contratada solamente estuve 3 meses. Al cabo de 3 meses me dice mi jefe, mira, me dice, este proyecto no lo voy a continuar. Me dice, no lo voy a continuar, así que ya lo vamos a dejar. Y yo, ay Dios mío, pero yo ya me había enamorado de diseñar zapatos en el ordenador, en una computadora, de tener un plotter para cortar los patrones. Yo ya me había enamorado de aquel sistema. Y ya te habías especializado en eso. Sí, entonces yo decía, ¿qué hago? Entonces, como otra vez, un día pedí cita con él, fui a hablar con él y le dije, vengo a proponerte algo, le digo. Ok, ya me dijiste que ya no voy a trabajar contigo, está bien. Pero ¿qué te parece si yo te colaboro, si yo soy una colaboradora externa? No me pagues, pero págame comisión por los sistemas que yo venda. Y me dice... ¿Pero no sé. por qué él no iba a continuar con el proyecto? Porque él sentía que la industria no estaba tan receptiva como para empezar a generar ingresos, ¿okay? Okay. De inmediato, y me tenía que estar pagando a mí, y pagar el local, y pagar todo. Entonces yo dije, ok, vale, me voy a vender como una asesora independiente, como una vendedora independiente. Y le dije, ok, dame el acceso al software, y, o sea, dame una licencia, yo voy a seguir aprendiendo en mi casa, yo voy a hacer las citas con los clientes, yo lo voy a tratar, y me pagas una comisión por las estas que yo venda. Así fue. Me dijo, bueno, me parece estupendo, imagínate. Sí, ya no Y de vez en cuando me costo prestaba el tuyo. coche también, todavía me lo prestaba, me prestaba carro de vez en cuando, porque si tenía que ir a otra ciudad, decía, pues fíjate que no tengo que ir a otra ciudad, y vaya, pues llévate el carro. Okay. La verdad es que sí me apoyó, Sí. me apoyó. El padre de mis hijos en aquel tiempo también, porque yo era de las que le tenía miedo al ratón. Yo tenía miedo a coger un mouse, okay, a ver qué iba a hacer, pero había tenido como que aprender. Nos quedamos hasta la 1, 3 de la mañana aprendiendo a utilizar aquello, y al día siguiente una jornada normal, me explico, de empezar levantar a los niños, llevarlos al colegio, o sea, visitar clientes. Fue duro, fue duro, pero creo yo que fue un entrenamiento también para lo que vendría después. Okay. Que creo que Mayan Roots se ha visto alimentada también de alguna forma por esa resiliencia que tuvimos que desarrollar en aquellas situaciones, ¿okay? Y aunque el padre de mis hijos y yo estamos separados más de 10 años, tengo que reconocer que varias cosas las aprendí por él, ¿okay? Así que un saludo desde aquí para él, ¿okay? Pero ¿y contando entonces, cuándo nace Mayan Roots y cómo nace? Vamos a Mayan Roots. Entonces, Mayan Roots hace 11 años, 10, 11 años creo, algo así, 11 años en realidad, yo entro en una crisis existencial, digamos. Ya vivía en España siempre con el padre de mis hijos, y eso, quedo embarazada a mis 44 años, cuando yo ya no esperaba, yo tenía a mis hijos adolescentes. Yo decía, bueno, yo ya no voy a tener más hijos, ¿no? Y quedo embarazada en medio de una situación personal bastante complicada. Y en ese momento la opción fue venirme para aquí, en contra de mi voluntad. Me separé de aquella persona que yo consideraba que era el amor de mi vida, a la persona con la que yo pensaba que iba a terminar mi vida, pues envejecer y eso. Y no fue así. Tuvimos que separarnos. Así que me vine embarazada y con mis 2 hijos adolescentes para aquí, para Honduras. En un estado de depresión, él quedó allá. En un estado de depresión terrible, terrible, terrible. Mi familia, tan lindos, mi papá, mi mamá, mis hermanas, Helga, Indira,
Ermi, que vivía allá en España, pero él preparó todo para que nos pudiéramos venir. Mis hermanos nos recibieron aquí. Hija, esta es tu casa, y donde estés tú, están tus hijos también, y aquí todo. ¿Cuánto tiempo estuviste en España viviendo? Estuve, creo que fueron 10, bastante. 11 años, Sí, hasta ese momento, sí, Ujú. sí, porque me fui en el 2000 y me vine en el 2010, Ajá, creo sí. que sí fueron 10, 11 años, algo así. Sí. Bueno, total, en un estado de depresión terrible. Yo solamente pasaba en la habitación, en la cama, haciendo zapping, embarazada, lamentándome de la vida, deseando morir, literalmente, y estaba embarazada, Ajá. ¿ok? Y yo decía, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué mi vida dio vuelta para esto? ¿Por qué todo cambió? ¿Por qué mis sueños no se cumplieron? ¿Qué hago aquí de nuevo en Honduras? Yo ya no quería regresar aquí, yo ya no vibro con esto no me gusta. ¿Por qué traje a mis hijos a vivir a este lugar donde ni siquiera pueden salir a la calle con seguridad? Están acostumbrados a otras cosas. O sea, me centré en todo lo negativo, Sí. y no estaba viendo nada de lo bueno, de lo positivo que estaba recibiendo. Ujú. ¿Okay? O sea, yo no estaba en la calle, mi familia me tenía en su casa. Así es. O sea, mis Todo el hijos apoyo estaban que te dieron, acogidos, mi ajá. padre cogió a mi hijo, con quien tienen un puente y una comunicación maravillosa, y mi padre, para mi papá, mi hijo mayor es especial, ¿no? Ajá. Y mi hijo ya ha llegado un momento en que le ha dicho a mi papá, abuelo, para mí tú eres mi padre. Ujú, Ok. qué bonito. O sea, Ujú. sí, porque se congenian mucho, son muy inteligentes los dos, son muy creativos, ¿verdad? Ujú. Y bueno, entonces en ese punto resulta que en el 8º mes de embarazo, sumida en aquella depresión, aunque mi familia hacía todo lo posible porque yo saliera de aquella depresión, mi hija cumple 15 años y es invitada por su abuela paterna, quien vive aquí en Tegucigalpa. Ujú. La invita pues a una cena porque había cumplido 15 años, la acompañamos, cenamos juntos, y después de esa cena nos fuimos a un concierto de Guillermo Anderson, Ajá. ahí en el Centro Cultural Español, aquí en Palmira, Ujú. creo. Mira, sí, Ujú. sí, sí. Fuimos y yo ahí me empecé a sentir mal. Dije, ¿será que me siento mal la comida? Me siento mal la limonada, porque había tomado limonada. Yo sentía como medio ganas de vomitar. Ajá. Fui al baño y andaba con mi hermana Indira, con quien ahora somos socias en Maya Luz, y con Ajá. mi hija. Ajá. Andamos las tres. En ese tiempo mi hija, te digo, había cumplido 15 años esa semana. Y le digo, hermana, vámonos a la casa, ya no aguanto, me siento mal. Le digo, Ujú. me siento mal. Era de noche y vivíamos fuera de la ciudad. Sí. Okay, la casa de mis padres fuera de la Ajá. ciudad, una calle de tierra, calle mala. Entonces, cuando yo me siento en el asiento del pasajero adelante, o sea, instintivamente yo ya no me siento normal, sino que me siento de espaldas, como si estuviera pariendo, o sea, Ajá. como paren en las culturas indígenas. Ajá. ¿Ok? Yo no sé por qué, nadie me dijo nada, fue algo instintivo. Me senté así y mi hermana, cuando me vio, me empezó a hacer Reiki. No sé si saben ustedes lo que es el Reiki. Contanos un poquito. ¿No? Reiki es una terapia energética Ajá. que sirve para armonizar nuestra esencia, quien verdaderamente somos nosotros. Nosotros, bueno, yo pienso en mi familia, yo hemos estudiado temas referentes a energía, Ujú. y vemos de que todo lo que existe es energía, pues, Sí. es la base de todo. Entonces, el Reiki lo que hace es armonizar esa energía, esos campos Ujú. energéticos, y mi hermana me empezó a hacer Reiki, y mi hija también. Mi hermana no me hizo caso a mí de llevarme a casa, y creo que eso en parte contribuyó a salvarme la vida, Ajá. porque no me iba a casa y nos fuimos a un centro de atención, en ese tiempo una clínica de estas de por salud, de esas que me dieron atención primaria, y yo lo único que recuerdo es una doctora tal vez preguntándome algo, pero yo en una camilla y ya no recuerdo nada más. Ajá. Lo siguiente que viene a mi memoria es cuando yo ya abro los ojos, y a quien veo a mi lado es a mi hijo. No, primero a No, mi pero- hija, Ajá. a mi hija la veo y agua, ¿puedo tener agua? Sí. por Sí, sí, favor? sí. Gracias. Mi hija me pregunta cómo estoy. Y yo le digo, bien, hija, yo sentía como que venía saliendo de un sueño, todo era bonito. Y me dice, y le digo,
ay hija, le digo, acabo de estar en un lugar súper bonito, le digo, y mira, iba en una barca y unos seres me llevaron y encontré, y vi que mi hija volvió la cara y se limpió una lágrima. Ajá. Y mi hija solo le hizo así, porque ella no es de aspavientos, así como yo, que muevo las manos, ¿no? Ella no es muy moderada, muy moderada, ¿no? Y ya, luego entró mi hijo a verme, gracias. Y cuando entra mi hijo, mamá, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y le digo, bien hijo, pero mira, es que he estado en un lugar que yo iba en una barca y mira, y había unos seres que los que le dije que necesitaba regresar para verlos. Y entonces mi hijo lo que me dice, cuéntame más. Y entonces él empieza como a tirar del hilo y me dice, ¿qué más, mamá? Cuéntame, ¿qué viste? ¿Cómo era? ¿Qué era? Entonces, a través de que él me fue preguntando, yo fui como recordando. Y me di cuenta después, no en ese momento, que lo que había tenido era una experiencia cercana a la muerte. Una experiencia cercana a la muerte, o SM, es algo que está súper documentado en literatura, en todo el mundo, por mucho tiempo y recientemente cada vez más, que es cuando una persona clínicamente puede haber fallecido, pero regresa. Y eso fue lo que me ocurrió a mí. Fallecí durante el tiempo que estuve en coma, porque yo no lo sabía, pero había quedado en coma después del nacimiento de la bebé, que me nació por cesárea. Y durante esos 3 días del coma yo tuve la experiencia cercana a la muerte. ¿Okay? Esto es algo de lo que yo no suelo hablar, ¿okay? Aunque hay unas personas que lo saben, pero no suelo dar detalles porque entramos en un campo en el que tiene que ver con las creencias religiosas de cada quien. ¿Okay? Y aunque yo respeto las creencias religiosas de cada quien, también tengo que respetar lo que yo viví. Tengo que reconocer lo que yo viví. Y aunque yo no tengo no tengo una confesión, no tengo como, pero espérate, ya te contaré. No profeso ninguna religión, aunque crecí en un hogar católico, pero hubo un momento en que yo dije, bueno, yo quiero encontrar respuestas por mi propio lado, ¿no? Y he buscado en filosofía, he buscado en teosofía, he buscado en muchísimos lados, en muchas religiones he andado indagando. Y bueno, pues no puedo decir de que tengo una religión específica, así que creo firmemente que procedemos de una fuente divina, ¿ok? Y que vamos a regresar allá, ¿ok? Entonces, y esta experiencia que tuve, pues yo podría pensar, aunque algún día quizá les cuente en detalle de qué fue, pero si hay algo que a mí me hizo pensar de que aquello tenía mucho de realidad, fue que una de las personas a quien yo me encontré mientras estaba allá era la mamá de mi ginecólogo, a quien yo no conocía en vida. Yo conocía a mi ginecólogo, pero no conocía a la mamá. No sabía de la existencia de su mamá. Vamos, no tenía por qué saberlo. Sin embargo, yo la miré allá y le mandó un mensaje a su hijo. Cuando yo vuelvo a recupero aquí un día, yo no tenía valor de hablar de estas cosas. Y exactamente un año después de que hubiera tenido el aneurisma cerebral, porque fue un aneurisma cerebral que me dio, a raíz de una preeclampsia severa, yo cojo el teléfono y llamo a mi ginecólogo. Y entonces yo le digo, lo saludo, ¿verdad? Y le digo, doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, mire, me dice, no tengo buena cobertura porque estoy aquí en mi pueblo, ahí por el lago de Yohoa. Pero dígame, no, mire, le digo, es que quiero saber cómo está su mamá, le dije. Digo, no va a ser que es un invento mío, que yo mire a la señora. ¿Cómo está su mamá? Me dice, mi mamá, me dice. ¿Por qué me pregunta por mi mamá? Le digo, porque yo estuve con su mamá, pero es que mi mamá está muerta. Le digo, sí, yo sé, yo estuve con ella. Wow. Con mi mamá, me dice, pero ¿cómo puedo estar con ella si ella murió? ¿Usted no la conoce? Le digo, sí, le digo, pero le manda un mensaje. Y le manda a decir esto y esto. Wow. Y para él tuvo sentido. Se cortó la comunicación. Pero al rato él me devuelve la llamada y me dice, sígame diciendo, ¿qué fue lo que vio? Pues es que me dijo esto, me dice, pues pondremos cartas sobre el asunto, me dijo, ¿verdad? O sea, con lo cual yo entiendo que para él tenía sentido lo que dijo, ¿no?
Entonces, cuando yo despierto del aneurisma cerebral, yo no sabía lo que había pasado. Yo lo único que sabía era que tenía paralizado todo el lado derecho de mi cuerpo y que había perdido la memoria a corto plazo. Y que yo vivía en La Lalandia. Ajá. Sí, todo era otro mundo, me explico. Me resultaba súper difícil estar aquí, súper difícil. ¿Ok? Y mi familia pues me ayudó a recuperarme. Mi papá con el Reiki me hacía terapia de Reiki mañana y tarde, todos los días. Volví a caminar. Cuando a mí recién me sacaron del hospital, el doctor decía, yo no me explico cómo usted está caminando, o sea, cómo está aquí. Cuando él vio mi tomografía, decía, esta tomografía a mí me indica que usted no es la misma persona que está aquí frente a mí, pero yo estaba ahí. Entonces yo solamente puedo pensar, solo puedo decir gracias, porque de alguna manera, no sé cómo, tal vez algún día llegue a saber cómo, pero no puedo saber cómo en este momento con mis herramientas actuales, me fue permitido regresar. Me fue permitido que, a pesar de tener todavía físicamente el aneurisma, yo podía estar aquí. Yo creo que en parte contribuyó el tratamiento de energía que me hizo mi familia, tanto como cuando tuve la emergencia inmediatamente como después. ¿Okay? Esa experiencia cercana a la muerte que hizo que yo pasara por aquello sin ningún dolor físico, sin ningún tipo de dolor. Tenía una cesárea que no me dolía absolutamente nada. Te puedo decir que me duele más este uñero que llevo aquí ahorita que la cesárea. Nunca me dolió, y dicen que las cesáreas son dolorosas. Yo no lo sabía porque mi primera cesárea y única. Y bueno, repito, algún día me será revelado quizás qué fue todo lo que aquello significó. Yo recuerdo toda la experiencia, ¿verdad? Que te digo, puede ser material de otra entrevista, pero es sin meterme en el campo de las creencias espirituales de nadie. Yo puedo decir que no somos lo que vemos. Que no somos lo que vemos. Exactamente. Utilizamos este traje porque nos sirve para estar aquí, igual que a un astronauta le sirve el traje para ir allá, ¿okay? Pero a nosotros este es el que nos sirve para estar aquí, pero no es nuestra esencia, ¿okay? Nuestra esencia es superior a esto, es sutil, pero poderosa. Y bueno, ¿por qué tiene mucho que ver esto con Mayan Roots? Pues tiene que ver porque después de haber salido de aquel aneurisma cerebral y que perdía la memoria a corto plazo, aunque ya caminaba mejor, ya medio arrastraba la pierna y eso, pero podía. Recuerdo que mi hija me sentó al lado de ella en la cama y me dijo, mami, me cogió la mano y me dijo, mami, ¿por qué no vuelves a hacer zapatos? Yo le dije, hija, ¿cómo voy a volver yo a hacer zapatos si eso es como montando una empresa? Y yo no puedo llevar una empresa adelante cuando lo que he hablado contigo 5 minutos después lo he olvidado. ¿Tan así lo perdiste? Sí. Me dice, yo voy a estar contigo, yo te voy a acompañar, no te preocupes. Y yo sentí lo que ella me transmitió. Qué bonito. Entonces hablé con mi hermana Indira y le dije, hermana, ok, volvamos a hacer zapatos. Entonces fundamos Mayan Roots, y Mayan Roots no nació de una lluvia de ideas, ni el logo, ni el nombre, nada. Todo fue una inspiración divina. Haber visto así el nombre, Mayan Roots, como yo estoy leyendo ahí, Wordbox. Wordbox. Ahí dice Wordbox 2019. Vale, pues así se llama la marca. Es que así como que lo esté leyendo en el árbol. Lo viste. Mayan Roots. Y el logo es un árbol. A ver, pues venga, ¿cómo es el árbol que mira? Pues mira, y yo quería dibujar y no podía. Todavía era como que mi mano no estuviera conectada con el cerebro y yo tenía aquella frustración, no podía dibujar un árbol. Entonces mi hija me dijo, a ver, venga mamá, venga contigo. Entonces ella fue dibujando el árbol poco a poco, fue haciendo como la progresión del logo y le dije, sí, este es el árbol que yo veo. Vamos a identificar ahora qué es ese árbol que yo estoy viendo. Y empezamos a googlear árboles. ¿Cómo son los árboles? ¿Cómo es el árbol que veas? Pues mira, tiene la misma dimensión de arriba que de abajo, es así, ya está. Y lo empezamos a ver. Y resulta que el árbol que miré era la ceiba. Y la ceiba es el árbol sagrado maya, de la cultura maya. Mira qué coincidencia. Sí. Mayan Roots, el nombre que me es dado, y el logo es un árbol de la ceiba, que era el árbol sagrado de la cultura maya, que tiene un significado súper profundo y amplísimo.
que y decimos, pero ¿por qué para un zapato un árbol? ¿Verdad? Entonces nos dimos cuenta, pero yo a esas alturas yo ya no estaba dispuesta a cuestionarlo, porque yo lo recibí, me explico, sí, lo recibí como una inspiración divina. Y lo maravilloso es que toda mi familia me apoyó en algo que podría considerarse una locura. ¿Cómo vas a apoyar a una persona que pierde la memoria, que no sabe? Me explico, ¿cómo vas a apoyar a una persona así? Pues sin embargo lo hicieron. Sí. Y mi hermana andaba ahí al lado mío y me creía. Y juntas hicimos esto. Y con mi hija nos convertimos en una tríada. Mi hija, ella y yo. Y así fue en realidad como nació Mayan Roots. Wow, qué bonito. Qué pinta, sí. No sé si podemos enfocar el logo. Claro que sí. Mayan ahí Roots. está. Ajá, y ese dibujo literal, el árbol de la ceiba dibujado por una niña de 15 años. Sí. Y fíjate, y ese logo va también en la suela de nuestro zapato. Sí. ¿Okay? Y tenemos clientas que nos dicen, yo me siento tan orgullosa de este zapato que cuando yo estoy en un lugar, yo doblo la pierna, cruzo la pierna, para que la gente me mire por debajo el logo de Mayan Roots. O si no, aquí atrás en la etiqueta, porque se ha convertido en una de nuestras señas de identidad, sí. ¿Verdad? Y a la gente le encanta. Ay, por favor, antes hacíamos una sandalia a la que no le poníamos el logo, porque era una sandalia. Pero dice la gente, no. Yo no voy a haber comprado un Mayan Roots para no llevar el logo. Por favor, ¿por qué no le ponen el logo? Ustedes tienen el estilo, es único el estilo ese, la babucha. La babucha es un diseño original que nació también así, como una inspiración divina, otra vez así, lo miren. Fue un diseño, el último diseño que hicimos para participar en la New World Craft de Guatemala, del 2012, me parece que fue, 2014, ya no recuerdo. Y fuimos nominadas a un premio también por nuestros diseños allá. ¿Han participado en Bienal también, ¿verdad? Tenemos varios premios de la Bienal de diseño iberoamericano con sede en Madrid. Tenemos varios premios. La babucha ha sido premiado, diseño patentado por Mayan Roots. Es un diseño que donde va gusta, a la gente le encanta. En Europa a la gente le encanta. ¿En cuántos países lo están vendiendo? Bueno, la verdad es que a través de la web podemos venderlo en cualquier lado, ¿okay? Pero físicamente estamos vendiendo en Estados Unidos, en España, en Nicaragua y aquí en Honduras, físicamente. ¿Aquí en Honduras dónde los...? Aquí tenemos puntos de venta autorizados, aquí en Tegucigalpa hay tres lugares que lo vendemos. Estamos en una tienda directa que tenemos un grupo de diseñadores que se llama Canvas, es un espacio creativo en donde varios diseñadores de diferentes disciplinas presentamos nuestro trabajo. Estamos aquí en Castaño Sur, los invitamos a que nos visiten, la verdad es que nos apoyen, ¿verdad? Sí. Porque por muy lindo que sea algo que hagamos, si no se vende, pues no llega más, ¿verdad? Así que y buscando la comodidad, ¿qué nos puede comentar de eso? Bueno, nuestro zapato tiene unas características que puede flexionarse más que tu pie. Okay, ya con eso significa que acompaña a tu pie en la forma de caminar, porque una cosa que nosotros entendimos es que el zapato, uno de los propósitos del zapato, además de proteger el pie, es acercar el pie de la manera más natural al suelo. Esa es la función del zapato, proteger el pie y acercarte de forma natural. Cuanta más altura gana un zapato, menos natural es, obviamente, ¿verdad? Entonces, Mayan Roots, el modelo clásico, el buque insignia de Mayan Roots es la babucha plana. Hacemos diferentes modelos, ¿verdad? Por darle gusto a las clientas que, quiero cosas diferentes. Me pareció interesante el de que es de cuñas. Sí, el de cuñas intercambiables. Sí, ese también, exactamente. Nosotros tenemos un montón de diseños que no hemos publicado. Ese es uno de ellos que, claro, ya lo tenemos registrado en la Bienal, pero que no se ha mandado al público porque requieren una mayor inversión, ¿okay? No solamente de manufactura, porque eso se hace con pura tecnología, aunque el prototipo esté hecho a mano, ¿okay? Pero ya para la producción tiene que ser con alta tecnología para que sea productivo, si no imposible que lo sea. Y ese es uno de los proyectos que tenemos ahí todavía en el maletín para sacar, igual que otros que estamos desarrollando. ¿El de hazlo tú misma?
Hazlo tú misma, fuimos premiadas también en Madrid, sí, fuimos premiadas. Todos intercambiables. Todos intercambiables. Y que solamente presentamos 2, pero en realidad es toda una familia de diseño, porque las piezas son intercambiables. ¿Y el concepto Born in Honduras? Born in Honduras, ok. ¿Cómo nació Born in Honduras? Born in Honduras nació con la claridad de que llegaría un momento en que no siempre nuestra empresa estaría localizada en Honduras, ¿okay? Que era un momento que tendría que moverse, ¿okay? Y de hecho, pues actualmente lo hacemos, ¿okay? Hay una parte, producimos originalmente aquí en Honduras, pero también estamos produciendo en España. Entonces, en España tú no puedes poner nacido en Honduras, pero la marca tiene que conservar su esencia de origen. Sí. ¿Okay? Entonces para nosotros era importante que se resaltara el origen hondureño y por eso nació Born in Honduras, ¿okay? Que nacidos en Honduras, no importa dónde lo hagamos, damos preferencia a producirlo aquí en Honduras, pero si lo tenemos que hacer fuera, también lo hacemos fuera. Sí, ¿Okay? Pero la marca nació aquí y eso es lo importante. Qué súper. Ustedes tienen un lema que me así como que me voló la cabeza, que dice: hazlo con pasión o cambia de profesión. Eso nos lo enseñó mi papá. Ajá. Es que tienes que respirar esto, es que tienes que inspirarte. Dice mi papá de niña nos decía, es que yo hasta cuando huelo el cuero, dice, a mí me transporta, a mí me eleva. Eso, yo solo aprendí a mi papá. Yo no sé ya, al final de cuentas, si esto que yo estoy haciendo es solamente repitiendo la historia de mi papá, ¿me explico? No lo sé. Porque dejé la arquitectura, por un lado, según yo, porque no me podía pagar la carrera, pero es que yo de verdad vibro con lo que hago. Ajá. Sí. Okay. Así que sí, esto bonito. se necesita pasión para levantarte un Correcto. día, saber de que ese día tienes que enfrentarte a un montón de retos, que vas a tener que hablar con gente que no piensa de acuerdo con igual que tú, que tienes que verte con proveedores que a lo mejor no te están cumpliendo, que hay clientes que han tenido problemas, que otros clientes que esto, que lo otro, entonces tienes que tener pasión para seguir en esto. Definitivamente. Si no, te vas a tener que quedar. Y eso es una de las ideas y por lo cual estamos aquí, por la pasión. Justamente es apasionarte por lo que haces, es cambiarte el chip y decir, o sea, esto lo hago contra viento y marea, pero lo hago, pues porque me apasiona, porque es como lo que acabas de decir, o sea, que tu papá dice, hasta el olor me transporta, es cierto, pues, ¿verdad? Entonces yo creo que lo que nos gusta hacer, yo creo que realmente tenemos que apasionarnos. Sí, así es, la pasión es un motor, el entusiasmo también, si nos vamos a la raíz etimológica de entusiasmo, es una confianza en Dios. Por eso, ten entusiasmo, eso significa confía en Dios, bajo la concepción que tú quieras tener de Dios, de que esto es realizable. Sí, pucha, bueno, nos adelantaste a la última pregunta porque sí, o sea, hay mucho que hablar todavía, tal vez hacemos una segunda entrevista para que nos sigas contando y que nos contes también la experiencia que tuviste ya en ese momento. Esa dimensión. Sí, pero bueno, entonces, ahorita contanos qué le dirías a la gente para, bueno, ahí está, bueno, hazlo con pasión o cambia de profesión, pero sí. ¿qué le agregarías para inspirar también a los demás? Le voy a decir algo que va a parecer muy simple y que por simple muchas personas lo van a descartar, pero habrá algunos que lo van a incorporar y ya verán los resultados. Esto es importante levantarse cada día con el entusiasmo de lo que vas a hacer ese día, pero más importante es acostarte, óyeme bien, irte a la cama con agradecimiento por el nuevo día. O sea, influye más sobre nosotros lo que hacemos los 10 últimos minutos antes de irnos a la cama, y esto digo por sencillo que parezca, es así. Funciona, si quieren pruébenlo, no me crean, por favor, no me crean, pruébenlo y luego lo comprueban. Esos 10, 15 minutos antes de irnos a la cama, ponernos en paz con lo que ha sido nuestro día, ponernos en paz, y ya verán cómo muy bien. el siguiente día es diferente.
Wow, muy bueno. El consejo está ahí. Lo vamos a aplicar y lo comentamos en la siguiente entrevista. Bueno, muy bien, de acuerdo. Muy bueno, muy buen consejo. Creo que hemos aprendido bastante, hemos conocido bastante, una muy buena historia. Uy, sí. ¿Verdad? Creo que todavía quedan muchas cosas por preguntar, muchas cosas Claro. por aprender, y pues quizás lo volvemos a hacer en una segunda edición, ¿verdad? Sí. Por ahora pues el tiempo ya no nos da y Pasó y volando. vamos a darte las gracias por habernos acompañado. Definitivamente Sí. fue una muy buena plática. Creo que la gente ha aprendido mucho o tiene que aprenderlo, y te agradecemos mucho, ¿verdad? Ay, por gracias, habernos muchas gracias. acompañado. Gracias a ustedes, chicos, muchísimas gracias. Y nuevamente, pues gracias a ese poder universal que todo lo organiza. Sí, gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias por haber visto esta entrevista. Coméntenos, denle like, suscríbanse al canal de YouTube como Dar Creativo Podcast, a nuestras redes sociales como Dar Estudio Creativo. ¿Tus redes sociales, Maya? Facebook estamos como Mayan Roots 5 Ujú. y en Instagram Mayan Roots Shoes. Ok, síganlos también y bueno, prueben sus babuchas Sí, para estamos comprobar aquí. la comodidad que tienen, y tienen una cantidad de diseños increíbles Sí, también. gracias. Entonces, suscríbanse a nuestro canal y recuerden que si están buscando un lugar donde necesitan hacer coworking o una oficina personal, pueden venir a Workbox y los enlaces van a aparecer aquí en el video para que puedan seguirlos y comunicarse con ellos. Muchas gracias, Henry. Muchas gracias, saludos. Gracias, Estela. Gracias, Gracias. chicos. Que estén bien. Feliz día. Nos vemos. Igual. Feliz día.